Estimados estudiantes del curso de Centrales Hidroeléctricas de San Francisco, mi nombre es Gerardo Rojas. Hoy día vamos a hacer la clase magistral sobre seguridad en centrales hidroeléctricas, pero primero vamos a hacer un repaso de los temas tocados desde el inicio del curso. Este es el tema 1 que ustedes ya han llevado, con los módulos brindados por San Francisco, y habla sobre las centrales hidroeléctricas, sus componentes básicos. Se ha revisado en cada módulo desde el inicio de la central, de la bocatoma de una mini central, ¿no? El canal, el aliviadero del canal, el desarenador, la compuerta, la entrada a la cámara de carga, la tubería de presión, la sala de máquinas y el canal de descarga. La generación de energía eléctrica se produce en la sala de máquinas con un generador eléctrico y una turbina mecánica. Generalmente Pelton, Francis o Kaplan, dependiendo de la altura y del caudal de la central. De acá se transmite en media tensión o en alta tensión hacia la red eléctrica. Este es el esquema básico de toda central hidroeléctrica a nivel mundial. Hay centrales que tienen diferentes, disposiciones, arreglos, etcétera, pero este es más o menos el esquema general de cualquier planta eléctrica a nivel mundial, planta hidroeléctrica a nivel mundial. Entonces, si ustedes conocen qué cosa es una bocatoma, qué cosa es un canal, qué cosa es un aliviadero, etcétera, etcétera, van a poder entender más o menos el ciclo de producción de energía eléctrica a partir de una central hidroeléctrica. Estas obras son las obras civiles. Civiles, ¿por qué? Porque se requiere una infraestructura de acero y concreto para poder conducir el agua. Toda esta estructura civil es necesaria para conducir el agua hasta la sala de máquinas con una cierta presión hidrostática. Entonces, hablamos estrictamente de obras civiles en este caso, y cuando nos referimos a la casa de máquinas hablamos de obras electromecánicas estrictamente, ¿no? La casa de máquinas es una obra civil, sin embargo, no cumple una función tan fundamental dentro de una central hidroeléctrica, sino la de dar protección y aislar de los elementos ambientales a las máquinas electromecánicas, ¿no? Entonces, vamos a ver en el segundo slide en qué consiste la sala de máquinas. La sala de máquinas es un mecanismo principalmente electromecánico que tiene el único objetivo de transformar la energía mecánica en energía eléctrica. ¿Cómo se logra esto? Con un mecanismo, con una serie de dispositivos que consiste en una turbina hidráulica que transforma la presión estática del agua en velocidad e impulso, y por medio de esta turbina hidráulica acoplada con un generador eléctrico produce la electricidad por medio de la circulación de un campo magnético. Entonces este es, digamos, el corazón de una central hidroeléctrica. Y todos estos dispositivos han sido inventados para poder brindar una energía eléctrica a la red, a los consumidores que vendrían a ser nosotros, ¿no? Hay una diversidad de turbinas hidráulicas y hay una diversidad de generadores eléctricos. El generador eléctrico más utilizado es el de corriente alterna. En nuestro país, en el Perú, se utiliza la corriente de 60 Hz y la tensión de generación es generalmente 13.8 kilovolts. La energía generada es derivada hacia una subestación eléctrica
donde se eleva el voltaje en el sistema interconectado nacional, llega a 220 kilovolt, que es de la central hidroeléctrica del Mantaro, y las mayores líneas en alta tensión del Perú, que vienen a ser las carreteras de la energía que alimenta a la industria, a los consumidores, ¿no? Y a todos nosotros. Entonces, así como hay una central hidroeléctrica, existen múltiples centrales hidroeléctricas a nivel nacional que proporcionan energía al sistema interconectado nacional. La energía hidroeléctrica es solamente una parte de la energía producida. También existen energía térmica, energía nuclear, energía de, digamos, otras fuentes renovables, ¿no? Entonces, acá estamos viendo exclusivamente el mecanismo por el cual se produce energía hidroeléctrica. Entonces, a grandes rasgos, ustedes ya deben ser capaces de entender las partes de una central hidroeléctrica, las funciones de cada componente de central hidroeléctrica y poder tal vez hacer un poco más de investigación de acuerdo a las especialidades de cada uno de ustedes. Hay personas que se dedican más al aspecto mecánico, otros al aspecto eléctrico, otros que son personas que se dedican más a la ingeniería civil o trabajos civiles, y hay también híbridos, como los mecánicos electricistas, ¿no? Que ven un poco de ambas partes para poder, digamos, maniobrar reguladores, tableros de control, sistemas de transmisión, válvulas, porque hoy en día todos estos dispositivos siempre van a tener un componente eléctrico-electrónico, y si los técnicos no conocen de ambas partes, es un poco difícil, digamos, el mantenimiento, la operación y las reparaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y desde el punto de vista de seguridad es inclusive más crítico, porque estos equipos que llevan corriente o voltaje, digamos, necesitan ciertos cuidados que no son necesarios en equipos que son exclusivamente mecánicos, ¿no? Entonces, hasta este momento ustedes ya deben más o menos entender los principios básicos de cualquier central hidroeléctrica y a partir de ahí especializarse en cada uno de sus rubros, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar con el tema de la exposición del tema de seguridad en centrales hidroeléctricas. He tratado de dividirlo en tres partes. La primera parte, lo concerniente a algunos aspectos de seguridad en la parte civil. La segunda parte es los aspectos ligados a la seguridad desde el punto de vista mecánico. Y finalmente, el grueso de esta exposición va a ser la parte eléctrica, o la parte en seguridad industrial en la parte eléctrica. Como introducción, acá tengo el contenido de la presentación. Como ya mencioné, está la introducción, los riesgos en operación de obras civiles, las recomendaciones en trabajos mecánicos y la seguridad en electricidad. Impacto de los accidentes y enfermedades en el mundo. En el transcurso de esta sesión, que va a durar aproximadamente 1 hora, 31.250 personas se accidentarán en el mundo a causa de accidentes laborales. 255 personas morirán a causa de accidentes y enfermedades. Y 35 personas morirán solamente a causa de accidentes laborales, ¿no? Estadísticamente se manejan esas cifras de acuerdo a todas las industrias a nivel mundial, no solamente en centrales hidroeléctricas, ¿no? Pero lo más importante que se tiene que tener en cuenta aquí es que las personas como ustedes, yo y cualquier persona que trabaje en la industria siempre está expuesto a accidentes laborales. En las presas o en las obras civiles se reconocen varias áreas peligrosas alrededor de las presas, ¿no? En A
se indica aquí, se debe señalizar todos estos puntos rojos como puntos peligrosos para las presas. Por ejemplo, el punto A, que se muestra aquí, se considera como una área peligrosa que debe estar marcada con boyas a todo lo largo en las zonas aledañas antes de llegar a la presa. Luego aquí se tiene como una especie de aliviadero de presa, que es el punto B, donde se descargan las aguas de forma imprevista desde las compuertas de la presa, ¿no? Entonces, una persona no puede ubicarse en este punto porque de un momento a otro puede caer el agua sin ningún aviso y puede haber un accidente, puede generarse una situación subestándar. La parte C de la presa también se considera una zona, digamos, peligrosa porque hay fuertes corrientes impredecibles, aguas arriba y aguas abajo. O sea, el hecho de que se suelten, digamos, caudales de agua por algún punto de la presa desestabiliza el agua estancada, aguas arriba y aguas abajo. Entonces ese movimiento de fluido causa, digamos, subidas y bajadas en el nivel del agua, que puede causar turbulencias, puede causar, digamos, arrastres inadvertidos, ¿no?